Las cañas Arundo Donan se recolectan en secano y hay que basarse en las fases lunares y es el cuarto menguante de enero cuando se recolectan. Entonces hay que cortarlas para corno, la medida es 12,5, la medida estándar 12,5, entonces hay que coger de 12 a 13. Y en el oboe, que es 10,5 la medida estándar, las medidas que hay que coger es de 10 a 11. Entonces cuando las recolectamos vienen a salir en 2 o 3 tubos y se tienen que poner en sentido oblicuo para que el secado sea uniforme por todos los lados. Entonces esta es la cosecha de 2022, toda la que hay aquí, y una vez ya las cortamos, que se cortan en septiembre, ahora haremos una demostración, ya las pasamos al secado natural, que estas son de 2020 y 2021. Tienen que estar para utilizarlas unos 5 o 6 años para que los tubos sean de calidad. Como vemos aquí, estos tubos son de mucha calidad. Son del 2020. Entonces vamos a proceder a cortarlas. Mediremos, vamos a coger estos tubos y las cortamos de forma manual, porque yo lo hago todo de forma manual. Entonces aquí ya tenemos los tubos que hemos recolectado en enero y ahora en septiembre pues los medimos. Aquí, como vemos, están ya en la medida más o menos que nos vale todos para oboe, ¿eh? Entonces están entre 10 y 11 y entonces cortamos de forma manual con la sierra, y a ser posible que sea el menguante como estamos ahora, porque siempre es mucho mejor. La caña está en su momento bueno para ser recolectada y para ser cortada. Ya tenemos un tubo para oboe. Esto es de este año, del año 2022, y ahora lo tenemos que dejar pasarlo al secado natural, que lo pondremos aquí en los palillos estos así, y se quedará pues 4 o 5 años. Y hay que darles la vuelta también, ¿eh? Ahora vamos a probar lo del corno, que estamos hablando de la medida 12 y 13, que esto nos lo da. Estamos aquí 12,49, es la medida perfecta para el corno, que también vamos a hacer el corte manual. Ya tenemos el tubo para corno. Como veis, está de mucha calidad y muy bien. El próximo paso para la elaboración de las cañas es la sección de los tubos. Aquí se seccionan, hay que buscar la medida, que tiene que ser 10,5, que aquí la tenemos. Ahí está, en 52. Entonces es la medida perfecta. Ahora, con el calibre metálico ponemos el 10,5 y buscamos la forma más adecuada para que la caña esté en perfectas condiciones. Por aquí tenemos ya una. Vamos a marcar con el lápiz. Vamos a seguir, a ver si nos sale. Aquí tenemos otra, entonces de este tubo van a salir 2. Ahora seccionamos con el cúter, aquí todo es manual.
tenemos 2 palas y ahora las vamos a cortar en la guillotina. Vamos a buscar la parte que esté más recta. Entonces aquí ya damos un corte y otro corte, y esta medida es 76, la medida que tiene que tener la pala para todo el proceso que viene. Ahí tenemos, para que se vea, una, y ahora vamos a hacer la otra. Probamos donde tenemos que quitar. Ya tenemos las 2 palas y ahora pasamos a la desbastadora y pregubiadora, que esta máquina hace las 2 funciones. En la parte derecha tenemos la desbastadora y en la parte izquierda la pregubiadora. Hemos desbastado, le quita una parte de madera y ahora ya se queda lista para el pregubiado, que lo hacemos a continuación. Ya tenemos la pala pregubiada, lista para pasarla a la máquina de la densidad. Ya tenemos la pala pregubiada y en la máquina de densidad, que es una báscula de precisión con su piscina y la rejilla para efectuar una presión, que es la que nos dará luego la fórmula correcta. Vamos a pesar. Pesa 41. Vamos a marcarlo. ...42 la hora. Pues vamos a poner 42. Y ahora la vamos a poner en la rejilla para ver. ...19. ...18... ...18... y le damos, entonces tiene 70. Ahora la marcamos aquí, 70. Vamos con la otra, ponemos a 0. Pesamos 38. Metemos en la rejilla y da 19. Esta da 67. Ya tenemos la densidad de las 2 palas. Vamos a agubiar la pala. En este caso es una pala de densidad 73. La vamos a colocar en la base y vamos a hacer los pasos que tengo aquí, que es 0, 1,5, vuelta, 1,5, 3, vuelta, 3, medida de micrómetro. Y ya vemos si nos sale el objetivo, que es 58, y si no, pues rectificaremos hasta conseguirlo. Aunque salga 59 o 57 podría valer también, ¿eh? Vamos a rascar. Hay que ponerlo a 0. Ya está. A 0.
limpiamos la viruta y ahora ponemos a 1,5. Damos vuelta a 1,5 nuevamente. Cambiamos a 3. Como veis, este es el sistema de pasos que yo sigo, siempre teniendo en cuenta la densidad. Según la densidad hay que poner la cuchilla, que en este caso es 11,3. Si fuera otra densidad, igual habría que cambiarla, pero esta es la adecuada para 11,3. Ahora ya damos la vuelta de 3 y ya podemos medir con el micrómetro. Vamos a medir. Antes de medir, marcamos el centro, que nos permite también, si damos la vuelta o hacemos rectificaciones, saber cómo la hemos puesto. Este es el último. Entonces vamos a ver ahora el micrómetro qué valores nos da. Sí, está saliendo a 58. Entonces, esta para ahora vamos a mirar con el medidor de dureza la dureza que tiene. La metemos por el centro para que el clavo que lleva no perjudique, porque eso luego se va al hacer la pala. Nos ha salido 8 de dureza. Tiene, hemos dicho 72, creo que era, 72 de densidad y sale 8 de dureza. Es que está muy relacionado, la dureza con la densidad. Hay veces que no, pero es raras las ocasiones. No es una cosa matemática, Bueno, vamos a hacer lo mismo, la ponemos a 0. Es que así parece que te cuesta más, pero no te cuesta más, porque llevas un patrón de trabajo, que ese patrón de trabajo es muy importante, ¿sabes? Porque sabes por dónde vas. Si no lo haces, no sabes por dónde vas. Bueno, vamos a probar. Lo mismo que ves, yo sí que aprieto. O sea, es que mi sobrino me decía, no, yo aprieto siempre, desde el principio, para que le quite lo que debe de quitarle, ¿sabes? Aprieto desde el principio, ¿sabes? No una presión excesiva, pero sí, una presión buena, para que siempre la cuchilla trabaje hasta el fondo, ¿sabes? Es un protocolo que se sigue. En aquella mesa no se mueve nada, ¿sabes? Por eso es mejor. Damos la vuelta. Pero ves, las palas se ven que están
perfectamente planas, ¿sabes? Si no las quito antes de ponerlas, porque ¿para qué vamos a perder el tiempo? Teniendo material bueno, ¿para qué vas a gastar malo? ¿Sabes? Ahora el 3. Y ahora la vuelta. Siempre hago la misma presión, ¿sabes? Ahora el centro y ahora micrómetro. El centro es que luego para meterla aquí en la máquina como le clava el clavo, pues sale en el centro, que luego se va al cortarla y entonces no se estropea la pala ni nada. ¿Ves cómo te he dicho que esta salía menos? No ves que me la sé. Entonces ya esta lo que hago quitarle un poquitín menos. Pero claro, ahora lo he hecho. Este sale 57. 57, José. ¿Ves? Sobre tener 73, en esto sale. Y fíjate si yo ya me las conozco. Según de qué años son. Por eso me cuesta. Porque voy muy poco a poco, pero todos estos detalles los sé yo, los llevo aquí, ¿sabes? Y entonces, bueno, falta la dureza. Vamos a ver la dureza. con 73. ¿Sabes? No ha variado, tiene lo mismo que la otra que tenía 72. Vale, 8,57. 8,57. Esta para ti te va bien también, porque aunque tenga 57 es un poquitín menos, pero va bien. Y esta hemos dicho que era R. Antes de dar forma a las palas, yo les hago unas rayas horizontales que me permiten centrarlas mejor. Entonces estas rayas las hago con esta regla, es un método un poco rudimentario, pero que funciona. Entonces les hago las rayas que luego me sirve para que se centren perfectamente. Ahí las tenemos. Esta y esta. Vamos a hacer las tres. Y ahora esta. Tenemos las palas gubiadas para darle forma y primero hay que ponerlas a remojo. Entonces las tenemos que poner así. Ahora le damos la vuelta y tienen que estar 7 minutos. 7 minutos de mojado. Se han pasado los 7 minutos y ahora ya las ponemos en la bolsita de plástico. Y tienen que estar hasta el minuto 32. Y en el minuto 32 ya pasamos a la máquina de dar forma. Vamos a hacer una pala. Tenemos ya las rayas horizontales. Tenemos la forma que queremos, que es más mano 3. Este molde está comercializado en Valero Red. Es un prototipo encargado por José Antonio Masmano. Y ahora vamos a centrar la pala. Con las rayas nos sirve de guía
y es más rápido y más seguro. Apretamos un poquito, comprobamos para rectificar, si hay que rectificar, que en este caso está todo perfecto. Entonces vamos a apretar, apretamos, ponemos las cuchillas del centro, vamos al centro y vamos metiendo la cuchilla poquito a poquito para que vaya al sitio. Y ahora hay que apretar. Y ahora lo de arriba. Ahora rectificamos manualmente, por si hay alguna impureza, quitarla. Ya tenemos la pala. Ahora sacamos y aprovechando este canto para doblarla.